Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por participar en este 13º conversatorio de este año, ¿no? En esta ocasión se va a hablar de la aplicación del método econométrico de diferencia en diferencias para evaluación de impacto usando Stata. Según nos comenta el profesor William, este método puede ser aplicado a cualquier cantidad de cosas, a proyectos de energía, proyectos de vivienda, proyectos ambientales, en fin, una amplia gama de aplicaciones. Bien, William Marroquín es nacido en El Salvador, ¿no? Se graduó de ingeniero electricista y en ciencias de la computación en la Universidad Centroamericana Simeón Cañas, más conocida como la UCA. Luego, a través de una beca, las Pau Fulbright, obtuvo maestrías en dos campos, en ingeniería eléctrica y en ciencias de la computación en la Universidad Politécnica de Brooklyn. Sus áreas de especialidad han sido redes de computadoras, telecomunicaciones, diseño de algoritmos e inteligencia artificial. Ha desarrollado su vida en los departamentos de matemática, electrónica e informática de la UCA, donde ha realizado varias publicaciones. Una de ellas, pues, un libro del año pasado, ¿verdad, Willy? No, hace 2 años. Hace 2 años, de análisis numérico, ¿verdad? Sí. Luego, en 1999 fundó el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, desde el cual realizó la publicación de determinación del potencial solar y eólico de El Salvador en el año 2005, donde utilizó el método de interpolación de Kriging. Este trabajo de William está publicado en la web, en un sitio que se llama Swera, SWERA. Ahí está el libro de William disponible. Actualmente es coordinador de las tecnologías de información y comunicaciones en la UCA y colabora regularmente con la revista Estudios Centroamericanos. Bueno, William, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Es tuyo el micrófono. Gracias, Marco. Bueno, ante todo agradecerles por su asistencia. No los puedo ver a todos con sus caras, pero les agradezco que hayan dedicado este tiempo de día viernes pues a revisar un tema que parece complejo, como es el método de dobles diferencias, que lo vamos a aplicar para evaluación de impacto. Entonces, voy a presentar y si tienen preguntas al final, pues con gusto las vemos. Y la idea pues es compartir las experiencias y conocimientos que hemos ido adquiriendo en nuestra vida profesional. Yo cumplí hace una semana, pues recibí una placa de 35 años de trabajo en la UCA. Entonces, ya bastante tiempo. El asunto es que yo empecé a trabajar ahí a los 10 años. Es una broma, ¿verdad? O sea, ya hace bastante tiempo que he trabajado, digamos, en la universidad y he trabajado en investigación por más de 25 años. Y bueno, ahora dirijo las tecnologías de información en la universidad. Voy a compartir la presentación. Ahí me indican si se ve bien. Sí, sí se ve, profesor. Ok, bueno. Lo que vamos a ver en esta hora es la aplicación del método econométrico de diferencia en diferencias para evaluación de impacto y vamos a hacer un ejercicio de aplicación en un paquete estadístico que se llama Stata. Los contenidos que vamos a ver en la clase o en esta presentación es
¿Qué es evaluación de impacto? Ligado a evaluación de impacto hay dos conceptos fundamentales, que es el de inferencia causal y de la estimación del contrafactual. Y luego pues vamos a ver un poco de cómo se originó este método. Según John Snow, que es uno de los padres de la epidemiología moderna, que fue quien desarrolló el método ahí por 1854. Luego vamos a ver en sí el método de diferencias en diferencias, también conocido como de doble diferencia. Y vamos a hacer un ejemplo de cuál es el impacto que ha ocasionado en el precio de las viviendas la localización de un incinerador de basura en una ciudad. Y vamos a ver cómo sería la solución en Stata. Entonces veamos primero qué vamos a entender por evaluación de impacto. Aquí disculpen los que ya trabajan en este tema y conocen la definición pues muy bien, pero algunos quizás es un tema, puede ser nuevo. Evaluar pues el impacto de un programa. Por programa vamos a entender un proyecto, sí, un programa o puede ser una política pública. Pues evaluar el impacto de ese programa en un conjunto de resultados que se obtienen del programa equivale a evaluar lo que se llama el efecto causal del programa en esos resultados. Las evaluaciones de impacto pues establecen hasta qué punto un programa y únicamente ese programa es el que provocó un cambio en un determinado resultado. O sea, lo que queremos determinar con una evaluación de impacto es realmente que los cambios que observamos en una variable sean debidos exclusivamente al programa o a la política o al proyecto y no a otros factores que puedan estar en el medio ambiente o en el exterior, digamos, a donde se desarrolla la política. Para establecer la causalidad entre un programa y un resultado se emplean métodos de evaluación de impacto a fin de descartar la posibilidad de que cualquier factor distinto del programa de interés explique el fenómeno observado. Y hay una cantidad de métodos de evaluación. Está el método que es conocido como la asignación aleatoria, el método de variables instrumentales, el diseño de regresión discontinua, el método de dobles diferencias, que lo he marcado en rojo porque es el que vamos a ver acá, el pareamiento o matching, y el pareamiento por puntajes de propensión, que son, digamos, los métodos de evaluación de impacto pues, más tradicionales. Dependiendo de las condiciones que tengamos en la información, en los datos que disponemos, pues así vamos a asignar o vamos a decidir qué tipo de método vamos a utilizar. Todos estos métodos comparten el objetivo común de construir grupos de comparación válidos que permitan estimar los verdaderos impactos de un programa. Ya vamos a ver por qué, aparte de los grupos que participan en el programa, necesitamos tener grupos de comparación para poder estimar, digamos, este impacto o este efecto causal del programa. En las evaluaciones de impacto precisas y fiables, pues van a existir estos dos conceptos esenciales, que es el de la inferencia causal y el tema de los contrafactuales, que son los que vamos a pasar a ver enseguida. La inferencia causal aparece, digamos, en muchos problemas de políticas económicas o proyectos que realizamos, en donde tratamos de establecer relaciones causa-efecto. Algunas de ellas he puesto ahí como ejemplos. Por ejemplo, si un programa de formación de profesores realmente mejoró las puntuaciones de los alumnos en las pruebas. O sea, puede ser un programa en el que decidimos hacer un proyecto de formación académica de profesores con la idea de mejorar los resultados de las puntuaciones de los alumnos, y queremos determinar si realmente esa capacitación o ese programa de formación
¿Qué impacto ha tenido en cuanto a las puntuaciones de los alumnos? Otro podría ser programas de transferencias de dinero condicionadas si estos programas consiguen mejores resultados en la salud de los niños. O sea, hay programas para combatir la pobreza donde se transfieren dinero, digamos, a las familias que tienen, familias pobres que tienen niños, y además de eso se acompañan con programas de salud, y la idea es ver si estas transferencias pues lograron mejorar las condiciones de nutrición de los niños, y pues necesitamos saber si ese programa de transferencia funcionó o no. Y así, digamos, pueden haber otros tipos de programas. Entonces, para establecer la causalidad entre un programa y un resultado, se emplean métodos de evaluación de impacto a fin de descartar la posibilidad de que cualquier factor distinto del programa de interés explique el impacto observado. Entonces, la respuesta a la pregunta básica de la evaluación de impacto, ¿cuál es el impacto o efecto causal de un programa que lo vamos a designar con la letra D mayúscula en un resultado de interés Y? Se obtiene mediante la fórmula básica de evaluación de impacto que tenemos abajo. O sea, la evaluación de impacto sería la diferencia entre el valor esperado de la variable Y cuando recibe el tratamiento, o sea, cuando D es 1, menos el valor promedio de la variable de esa misma variable cuando no tenemos tratamiento. Esta fórmula básica de la evaluación de impacto es válida en cualquier unidad analizada, ya sea la unidad analizada se puede referir a personas, a un hogar, a una comunidad, a una empresa, un colegio, un hospital u otra unidad de observación que pueda beneficiarse del programa o verse afectada por él. Y según esta fórmula, el impacto causal de un programa D en un resultado Y es la diferencia entre el resultado que tenemos, entre el resultado Y con el programa, o sea, cuando D es 1, y el mismo resultado Y sin el programa cuando D es igual a 0. Entonces, desde aquí se puede ver que hay un pequeño problema, porque si tenemos un grupo de participantes en un programa, pues vamos a poder medir el valor de la variable que nos interesa al final del programa para ese grupo que participó en el programa, pero no podemos tener el resultado para ese mismo grupo si no hubiera existido el programa, porque es imposible poder medir al mismo sujeto en dos realidades diferentes al mismo tiempo. Entonces, ante ese problema, en cualquier momento del tiempo, un sujeto o una persona habrá participado en el programa o no lo habrá hecho. No se le puede observar simultáneamente en dos realidades distintas, es decir, con el programa y sin el programa. Y esto se denomina lo que se conoce como el problema del contrafactual, que es cómo medir lo que habría ocurrido si hubiesen o si hubieran prevalecido las otras circunstancias. El contrafactual, pues, es lo que habría ocurrido o cuál habría sido el resultado Y para un participante del programa en ausencia del programa. Entonces, por el problema que les menciono, que no es posible observar de forma directa el segundo término de la fórmula, que sería cuál sería el valor de la variable Y cuando no hay programa, o sea, cuando D es 0, para el participante. Y entonces es preciso, si queremos evaluar el impacto, obtener esta información estimando lo que se conoce como el contrafactual. Entonces, la clave para estimar el contrafactual para los participantes del programa consiste en pasar del nivel individual al nivel de grupo. Y entonces, lo que hacemos es que el grupo que participa en el programa se denomina grupo de tratamiento y su resultado sería Y dado que
D es igual a 1, después que ha participado en el programa. Déjenme, aquí hay un problema. ¿Estamos ahí? ¿Están viendo la presentación, Brian? Si no hay problema. Sí, Ok, sí, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, el grupo que participa en el programa se denomina grupo de tratamiento y su resultado, decía, es Y dado que D es 1, después de que ha participado en el programa, y el grupo de comparación estadísticamente idéntico al grupo de tratamiento, ¿verdad? Es lo que también llamamos un grupo de control, que no es objeto del programa y permite estimar el resultado contrafactual, es decir, el valor que hubiera tenido Y cuando D es igual a 0. Entonces, lo que estamos diciendo es que en la ecuación de impacto, este valor lo obtenemos el primero, o sea, lo podemos medir con los participantes en el programa, y este valor, como no podemos tener al participante al mismo tiempo participando y no participando, lo hacemos a través de un grupo de control o un grupo de comparación para poder, este grupo de control o grupo de comparación es estadísticamente similar al grupo que participó y asumimos que el valor que él obtiene es el que hubiera tenido el grupo participante si no hubiera participado en el programa. Ese es el problema básico del problema de contrafactual y es el que ha dado origen a todos los métodos de evaluación de impacto que les presenté antes. Entonces, para que el grupo de comparación sea válido, tiene que tener las mismas características en promedio que el grupo de tratamiento en ausencia del programa. También no es afectado, no debe ser afectado por el programa, ¿verdad? O sea que no debe de haber, digamos, un efecto de derrame de los que están dentro del programa o de los que participan en el programa con los que no participan. Y tercero reaccionaría al programa de la misma manera que el grupo de tratamiento si fuera objeto del programa. Si se cumplen estas tres condiciones, solamente la existencia del programa de interés explicará cualquier diferencia en el resultado Y entre los dos grupos. Aquí recordando un poco, pues tenemos el grupo de tratamiento y el grupo de control que aquí vienen juntos, ¿verdad? Que tienen características estadísticas similares, pero un grupo recibe el tratamiento o ingresa a la política y obtiene un valor en la variable de interés que sería Y1, y el grupo de control, que es estadísticamente similar al grupo de tratamiento, pues no recibe la política, el programa o el proyecto y obtiene al final un valor para la variable que nos interesa, Y sub 0, y entonces en este caso podríamos decir que el impacto del programa es Y1 menos Y sub 0, donde estamos usando el Y sub 0 como el valor que tiene la variable para el grupo de comparación. Por ejemplo, aquí está un ejemplo sencillo, ¿verdad? En T sub 0 iniciamos una política y la política termina en T1. Y aquí la variable que nos interesa es el número de patentes que, digamos, producen unas ciertas universidades y centros de investigación de un país X. Y hay una preocupación de que el número de patentes que estos centros de investigación producen es bajo. Y necesitamos definir una política o un programa de incentivos que mejore, digamos, las capacidades de producción de patentes de estos centros. Entonces se ha observado que venían decreciendo las patentes, que fue el problema que motivó esta política. Se establece la política, cuando se inicia la política,
el número de patentes que teníamos era de 10 y cuando termina la política, el número de patentes que genera este grupo que entró al programa es 6. Entonces, si simplemente hiciéramos un análisis de lo que se conoce antes-después, si al final tendríamos 6 patentes y al inicio del programa tendríamos 10, podríamos decir de que el impacto, no ha habido un impacto favorable para la política, porque el impacto sería de 6 menos 10, o sea, menos 3, que ha decrecido. Pero si usamos un grupo de control, que sería un grupo de centros de investigación que no participan en la política, pero que tienen las características similares al inicio de la política, podemos ver que este grupo que no recibió, que sería el contrafactual, que no recibió la política, cayó hasta 3. Entonces, el impacto lo contabilizaríamos como el efecto Y1 al final acá y el efecto Y0 del contrafactual, y tendríamos un efecto positivo de 6 menos 3. O sea que realmente la política, podríamos decir aquí, ha tenido un impacto positivo sobre los grupos de investigación, porque si no hubieran entrado a esta política, hubieran descendido más, digamos, o sea, no hubiéramos podido evaluar con el contrafactual que realmente ha habido un efecto positivo en cuanto a la política. Sigamos, vamos a ir entendiendo esto más enseguida. Para poder hacer una buena evaluación de impacto, siempre va a haber un problema que se llama el sesgo de selección. O sea, encontrar un grupo estadísticamente igual no siempre es posible. Por eso hay unas técnicas de pareamiento que vimos, de matching, ¿verdad? En donde para un individuo que participa en la política se busca uno que sea estadísticamente igual, ¿verdad? Y eso, digamos, es complicado. Entonces se dan problemas de lo que se llama la validez externa y la validez interna, ¿verdad? Entonces, decimos que una evaluación tiene validez externa si la muestra de la evaluación representa con precisión a la población de unidades elegibles, y va a tener validez interna si proporciona una estimación precisa del contrafactual mediante un grupo de comparación válido. O sea, si, digamos, si hacemos de la muestra que hemos seleccionado, seleccionamos un buen grupo de comparación que es estadísticamente similar al de tratamiento, pues le estamos dando una validez interna al método y podemos eliminar los sesgos de selección que pueden haber en ellos. Pero este es un tema que es extenso. Simplemente quiero dejar la idea de que los métodos se van haciendo más complejos a medida de que tenemos que ir resolviendo estos problemas de sesgos que pueden haber en las poblaciones. Desde el punto de vista estadístico, digamos, si lo queremos ver de esta forma, podemos calcular el efecto del tratamiento en una unidad I, que sería TE sub I, como el valor que tendría esa unidad o esa variable con tratamiento menos el valor que tendría sin tratamiento, que dijimos que para estimar esto aproximadamente pues usamos un contrafactual. Y entonces lo que es observable al analista pues es el estado observable de la unidad I, que se obtiene por medio de esta ecuación, en donde D es una variable dicotómica de si participa en el programa vale 1 y si no participa en el programa pues vale 0. Entonces podemos ver acá en este ejemplo cuál sería el valor de Y de la unidad I si no participa, digamos, en el programa. Si D fuera 0, se anula este término y el valor que toma Y sería el valor Y sub 0, que es no participa en el programa. Y si D es 1, o sea que sí hay participación del programa, el valor pues que obtenemos es Y1 sub I, ¿verdad? O sea, el Y sub 0
se cancelaría con esto. Este modelo, si se ven, pues es un modelo de regresión lineal simple con una variable dicotómica D, y es lo que se conoce en este tema de evaluación de impacto como el modelo POM, que es el modelo del resultado potencial. Esto pues se puede analizar más profundamente a través de las funciones de distribución de probabilidad de esas variables aleatorias, y digamos podemos llegar a estimar el promedio del tratamiento, el efecto de tratamiento, que sería lo que se conoce también como el impacto, como el valor esperado de estas dos variables aleatorias, o sea, como la media de estas dos. Pero como les digo, vamos a obviar ese análisis y seguimos avanzando para llegar al método. ¿Qué requisitos tenemos para llevar a cabo una evaluación de impacto? Pues tenemos los siguientes. El programa debe ser estable, o sea que se deben de mantener las condiciones del programa sin muchas variaciones durante la implementación. Es necesario que haya una teoría de cambio coherente, digamos, en el proyecto, y vamos a ver en qué consiste esta teoría de cambio. Debemos de tener algún conocimiento del proceso de implementación. Tenemos que estar seguros de que los impactos se han podido producir. También debemos de prever antes lo que implica especificar qué medimos y cómo lo medimos, sino que también es importante también en qué momento lo vamos a medir. Y hay que comparar los resultados del grupo de tratamiento con los del grupo de comparación, con una definición del contrafactual que sea clara. Y por supuesto también necesitamos la disponibilidad de datos, que es lo que determina en la práctica muchas de las decisiones sobre el diseño de una evaluación de impacto. Aquí, digamos, he traído pues una idea para que entendamos de qué hemos estado hablando, ¿verdad? Siempre, digamos, un programa, una política, pues inicia con una necesidad o con un problema, que es lo que define la razón de ser de la implementación de la política, que podría ser en este ejemplo, ¿verdad?, que es tomado de esta guía del Instituto Ivalúa de Cataluña, es de ver que la mortalidad infantil es elevada a causa de enfermedades que pueden prevenirse. Digamos, ese sería como el problema. Y para ese problema, para ver si se reduce la mortalidad infantil mediante la prevención de enfermedades, se hace un programa o un tratamiento que le llamamos el D, le hemos llamado D. Y lo que buscamos al final es una variable Y, que sería el resultado, que en nuestro caso sería reducir la mortalidad infantil. Entonces, ¿qué acciones vamos a hacer de política? Pues bueno, primero tenemos que asignar recursos para eso. O sea, hay como una teoría del cambio aquí implícita. Decimos, bueno, si usamos estos recursos, si asignamos estas actividades y obtenemos estos productos, pues vamos a lograr reducir, digamos, o vamos a tener un impacto en la reducción de la mortalidad infantil. Entonces los recursos pues serían médicos, vacunas, vehículos, financiación. Las actividades podrían ser campañas de vacunación, citas médicas, etcétera. Y los productos, pues lo que tendríamos serían como niños, cantidad de número de niños vacunados, etcétera. Y esta es la variable que nos interesa, si efectivamente el programa o esta política logró reducir la mortalidad infantil. Entonces vamos a partir de que tenemos aquí al inicio un valor de mortalidad infantil, y al final del programa pues esperamos de que haya una reducción de la mortalidad infantil. Pero como a este grupo de niños y todas estas que van a participar en el programa no pueden estar sin programa al mismo tiempo, entonces usamos un grupo de comparación
similar estadísticamente a los que van a participar en este programa, que no participaron, que no participan en el programa, y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a medir cuál es la mortalidad infantil al inicio y cuál es su mortalidad, la reducción o el aumento que haya tenido al final. Y con ese contrafactual poder estimar realmente si este programa tuvo un efecto en cuanto a la reducción de la mortalidad infantil. ¿Verdad? Es lo que hemos venido mencionando. ¿Qué variables de impacto se han utilizado para evaluar los efectos de algunos programas de reducción de la pobreza implementados en América Latina? Pues encontré este documento de CEPAL de Hugo Navarro, para que lo puedan buscar, en donde él ha hecho una recopilación de qué variables de impacto se han utilizado para políticas de educación, para políticas en salud, para políticas en agua, para políticas para mejorar el mercado laboral, para reducir la pobreza, el género, o sea, buscar la equidad de género, nutrición. Y en ese documento pues no aparecen, digamos, los indicadores o las variables de interés para el caso de energía. Pero bueno, yo hice una investigación por ahí rapidita de algunos proyectos que han hecho en Argentina y en Chile y bueno, les dejo esto porque sé que el Instituto de Investigación pues es en energía y le pueden utilizar esta variable. Pero ahora entremos al problema de en qué consiste ya el método de diferencias e indiferencias, luego de haber visto así rápidamente en qué consiste la evaluación de impacto. Pues miren que este fue como un experimento que se dio naturalmente. Resulta de que en estos años de 1849 y 1852, en Londres, este es el río Támesis, tenían un problema, tenían la epidemia de cólera. Y entonces, en ese momento, la teoría que funcionaba de las enfermedades es la teoría masmiática, que le llama, que se pensaba de que eran como humores que salían de la tierra, de la suciedad, y que eso se lo llevaba el viento y era lo que ocasionaba que las personas se enfermaran de cólera, porque hasta ese momento todavía no se habían descubierto, hasta que apareció Koch, el bacilo de Koch de la tuberculosis, que logró identificar, y también la del cólera, pero eso pasó 30 años después. Entonces, esta era como una imagen, la tomé ahí de Wikipedia, de lo que ellos imaginaban que era lo que producía las enfermedades, como estos humores, estos vientos que partían de suciedades internas de suciedades de la tierra o de las aguas, que era lo que ocasionaban las enfermedades. Y en 1849 habían unos distritos en la ciudad que eran abastecidos de agua por una empresa que se llama LC, y otros distritos que eran, se les suministraba el agua a la empresa SBC, y tomaban el agua del mismo punto del río Támesis. Pero en 1852, la empresa LC decide cambiar su punto de toma de agua del río y la mueve a unas zonas pues menos contaminadas de este punto. Entonces, John Snow, que ahora es uno de los padres de la epidemiología moderna, este médico quería estudiar la hipótesis de que el cólera se transmitía por beber agua contaminada. Y una comparación simple sería comparar las tasas de mortalidad en los distritos servidos por la compañía que cambió su fuente de agua, de 1854, de 1849, digamos, a 1854, que al revés, que sería una evaluación antes-después. O sea, digamos,
lo más simple que se puede ocurrir es que, bueno, si cuando estos distritos tomaban el agua acá tenían una cantidad de muertos por cada 100,000 individuos, y si luego movieron hacia acá a un punto de menos contaminación, podríamos calcular la tasa de mortalidad, y haciendo una evaluación antes-después podríamos decir si hubo impacto. Pero la evaluación antes-después, como se ha demostrado, pues es uno de los que se llaman los contrafactuales falsos, porque nos pueden nos pueden engañar con los resultados. Pero entonces él se ideó utilizar los distritos que servía la empresa SBC como grupo de control, porque estos no cambiaron en el periodo de tiempo, ¿verdad? Sino que siguieron tomando el agua del mismo punto. Y lo que hizo fue comparar los cambios en las tasas de mortalidad del cólera entre estos 2 años en los distritos servidos por estas dos compañías. Y construyó esta matriz que tenemos acá, en donde él dijo, bueno, los distritos que han recibido tratamiento, o sea que recibieron el cambio de la toma de agua, son los de la empresa LC, y antes, o sea, en 1849 tenían una tasa de mortalidad de 131, y ya para 1854, o sea, 2 años después de que se cambió la toma de agua, tenían 60, y entonces estuvo una diferencia del después menos el antes de menos 71, y hizo lo mismo con el grupo de control, que era la empresa SBC, que no había cambiado, que antes tenía 165 y luego tuvo 114, o sea, una diferencia antes-después de menos 51. Y luego, pues él dijo, bueno, voy a hacer el método de, bueno, no pensó que se iba a llamar de doble diferencia, sino que simplemente calculó la diferencia en el antes para tratamiento y control y obtuvo menos 34. Y luego hizo lo mismo después para tratamiento y control y obtuvo menos 54. Y luego hizo la doble diferencia, o sea, la diferencia entre el después y el antes de estos dos resultados, y obtuvo menos 20. O sea, lo que más adelante se vio que era realmente lo que él había calculado, era el impacto en la reducción de la tasa de mortalidad al cambiarse la toma de agua hacia zonas menos contaminadas. Obviamente esta matriz, que parecía una matriz simple, sencilla, fue descartada por las autoridades de ese tiempo, y siguieron pensando, porque él lo que no podía explicar era qué era la causa en el agua de que producía el cólera. Entonces él simplemente decía, no, es algo, él decía, es una carga mórbida que está ahí. Pero bueno, tuvo que esperar 30 años para que Koch lograra determinar el bacilo del cólera y demostrar que él estaba en lo cierto. Pero en el momento, pues no hicieron no hicieron nada las autoridades, y siguieron con su teoría de pensar que era como un fantasma que era el que iba enfermando a la gente en las ciudades. Ahora, digamos, esa idea de Snow, de John Snow, es lo que se conoce como el método de diferencias en diferencias. El método, pues, compara los cambios en los resultados a lo largo del tiempo entre unidades inscritas en un programa, el grupo de tratamiento, y unidades que no lo están, el grupo de control. Permite corregir cualquier diferencia entre los grupos de tratamiento y comparación que sea constante a lo largo del tiempo. La diferencia en los resultados antes-después para el grupo inscrito, que sería lo que se llama la primera diferencia, controla por factores que son constantes a lo largo del tiempo en ese grupo, puesto que se está comparando el propio grupo consigo mismo. O sea que esa diferencia lo que hace
pues es controlar por factores que son constantes en ese grupo a lo largo del tiempo. O sea, los factores pueden ser nivel de estudios, lugar de tipo de residencia donde viven, o sea, son similares. Sin embargo, todavía quedan factores externos que varían con el tiempo en este grupo. Una manera de capturar estos factores que varían en el tiempo es medir el cambio antes-después en los resultados de un grupo que no se inscribió en el programa, pero que estuvo expuesto al mismo conjunto de condiciones ambientales, que es lo que se conoce como la segunda diferencia. Porque hay, digamos, en este ejemplo de Snow, entre estos años y estos años, digamos, cambió la toma de agua, pero también hubo otros factores como, por ejemplo, mejoras en los hábitos higiénicos, mejoras en el tratamiento de la enfermedad causada por el cólera, que eso los captura, digamos, los distritos que estuvieron servidos por la SBC, pero que también afectaron a esto. Entonces la pregunta que se hacía era, bueno, ¿y estas mejoras? ¿Esta mejora se debió al cambio de agua o hay otros factores externos que también cambiaron en el tiempo y que podrían haber incidido? Entonces, para evaluar esos cambios como el mejor conocimiento de la enfermedad o mejores métodos para tratar la enfermedad, para eliminar que esos factores externos estén influyendo, pues se utilizó el grupo de control. Y aquí tenemos un ejemplo, así rapidito. Es una política que inició en el año 0 y en el año 1, pues, en el año 0 el grupo de comparación tenía el valor de la variable, que en este caso sería la tasa de empleo de 0.78, y después del año, pues, tenía una tasa de 0.81. Y el grupo de control, de tratamiento, tenía una tasa de empleo de 0.60 y al final de haber participado en el programa o en la política tuvo 0.74. Entonces, fíjense aquí, esto es bien importante porque nosotros hubiéramos dicho, bueno, este es el resultado de la variable tasa de empleo para los que fueron tratados de 0.74. Y dijéramos, bueno, el grupo de comparación que no participó en el programa tiene una tasa de empleo de 0.81. Entonces, si hacemos, podríamos pensar de que el impacto sería lo que tuvo el grupo de tratamiento menos lo que tuvo el grupo de control. Pero, digamos, no es así. Lo que hace dobles diferencias es, bueno, lo que nos interesa es lo que habría obtenido este grupo de tratamiento al inicio y lo que hubieran tenido sin haber participado en el programa, que sería esto. Pero este valor es el que no podemos medir, ¿verdad? Entonces, lo que hace el método es que dice, bueno, la tendencia que tuvieron los del grupo de comparación, que es esta, es la misma que hubiera tenido el grupo de tratamiento si no hubiera participado en el programa. O sea, esta línea que tenemos acá es paralela a esta. Y este valor que tenemos acá es el que hubiera tenido el grupo de tratamiento si no hubiera participado en el programa. Entonces, el impacto estimado sería 0.74 menos 0.63, que es de 0.11. Pero este valor, como decimos, lo calcula el método a través de la forma en que calcula las dobles diferencias. Entonces, si pasamos esos datos a la matriz que había diseñado Snow y calculamos, por ejemplo, acá los tratados, los que están en el tratamiento, que serían estos, después, pues tiene un 0.74, antes tuvo un valor de 0.6, y los del grupo de comparación después tuvieron 0.81 y antes tuvieron 0.78.
hacemos la primera diferencia, que serían estas, del después menos el antes, punto 14, del después menos el antes, de punto 03, y luego calculamos la doble diferencia entre los tratados y los no tratados, que sería punto 14 menos punto 03, y obtenemos punto 11, que si lo vemos en el grafiquito que había mencionado antes, este punto 11 es la diferencia entre lo que se obtiene para los tratados y los que hubieran obtenido los tratados si no hubiesen sido tratados, que es de punto 63, que este es el valor no observable, pero que por medio de esta matriz se convierte, digamos, en el contrafactual. Bueno, voy a ir un poquito rápido. Si lo queremos hacer a nivel matemático, pues estos serían, digamos, como los resultados. Pero quizás voy a usar esta grafiquita que hice, que hice yo, o sea, es mi letra, o sea que no es tan bonita cuando doy clase, pero los alumnos al final me entienden. Tenemos este sería el grupo de comparación y este sería el grupo de tratamiento. Y este sería el valor promedio de la variable. Para la D nos va a indicar, D igual 0 nos va a indicar que estamos en el grupo sin tratamiento, que es el grupo de comparación. Y este sería el valor sin tratamiento en T igual 0, o sea, antes. Y este sería el valor sin tratamiento en T igual 1 para los que no participan en el programa. Y digamos, sería el caso para los que fueron tratados, que sería para D igual a 1. Y el tema acá, como les decía, era asumir, o sea, una de las deficiencias del método, se podría decir, porque asume de que la tendencia que sigue el grupo de comparación es el mismo que sigue el grupo de tratamiento si no hubiera recibido, digamos, el tratamiento. O sea, esta línea es paralela con esta. Y este es el valor que nos interesa, que sería el contrafactual exacto, ¿verdad? Para poder determinar el impacto, que sería la doble diferencia. Ese resultado pues lo obtenemos matemáticamente a través de esta fórmula, que lo que nos está diciendo es que tomamos el valor inicial, que sería y le sumamos la diferencia que obtenemos de este valor con que tenemos al inicio. Quizás lo podemos ver acá en el ejemplo Bueno, ¿cuál sería este valor? Pues es lo que tenemos al inicio, que es punto 60, más el cambio que experimentó el grupo de comparación, que es de punto 81 menos punto 78, que sería punto 03, más punto 60 nos daría el punto 63, que sería este valor de E. Y el impacto, pues, sería el punto 74 menos el punto 63. Estos resultados, para ir avanzando, más adelante pues se encontró que podemos tener un modelo econométrico de regresión múltiple que sea que representa realmente el método de doble diferencia. Entonces este modelo pues es de esta forma, ¿verdad? Tiene una variable dicotómica que sería los que son tratados, su valor es 1, y si no es tratado, pues su valor es 0. O sea, esta variable dicotómica toma el valor de 1 y 0. La variable después, pues toma el valor 1 si es después y 0 si es antes. O sea, es una variable dicotómica también que toma valores 1, 0. Pero hay una variable de interacción entre tratados y después, que lo calculamos como el producto de esta variable de los tratados con después. Y si hacemos el ejercicio y decimos, bueno, si construimos esa matriz a partir del estimador econométrico,
Y decimos, por ejemplo, ¿cuál sería el valor de esta casilla para los que son tratados antes? Si son tratados, esta variable dicotómica valdría 1, y si es antes, pues la variable esta valdría 0. Entonces tendríamos 0 acá, y 0 se nos anularía esto, y nos quedaría beta sub 0 más beta 1, que sería esto que tenemos acá. Y de esa manera, similar, jugando con los valores de la variable dicotómica de tratados, y después pues completamos la matriz que había desarrollado Snow, y nos damos cuenta de que la diferencia en diferencias, o de la doble diferencia que tenemos al hacer los cálculos, nos da que el impacto es beta 3. O sea que de este modelo de regresión múltiple, nosotros ponemos los ojos en el coeficiente de esta variable de interacción entre los tratados y después, y este coeficiente, el valor de este coeficiente, al resolverlo por mínimos cuadrados, al resolver beta 3, nos va a dar el valor del impacto, o el valor que se tendría por el de doble diferencia. Cuando hacemos esto, vamos a evaluar si estadísticamente el valor con una prueba T, si este valor es estadísticamente significativo. Si no es el caso, pero estamos cerca de que sea estadísticamente significativo, lo que hacemos es agregar variables regresoras adicionales, que las agregamos al modelo de esta forma, como un gamma de XY, donde estas XY serían covariables o variables regresoras adicionales, y siempre observamos el beta 3, y vamos observando si estadísticamente mejora el resultado para poder hacer una conclusión más exacta. Esas limitaciones las pueden revisar después. Voy a pasar ya al ejemplo. El ejemplo, pues, lo voy a leer acá. El rumor de que un nuevo incinerador sería construido en el norte de Andover comenzó después del 78. O sea, se anunció en el 78 que se iba a construir el incinerador, y la construcción del incinerador pues empezó en el 81. Y se esperaba que estuviera en operación justo después de la construcción, pero comenzó su operación en 1985. Se usaron datos de los precios de las casas, ¿verdad?, vendidas en el 78, y otra muestra de casas vendidas también en 1981. Y las hipótesis es que el precio de las casas localizadas cerca del incinerador pues caerían con relación al precio de las casas más distantes. Y se define que una casa está cerca del incinerador si está dentro de 3 millas de la localización del incinerador. Veamos aquí en este grafiquito. Esta captura de Google Maps es realmente de esa ciudad, de North Andover, en Boston. Y aquí se iba a ubicar, digamos, el incinerador. Entonces, en el 78 se anuncia que se va a construir acá, y eso obviamente tiene una influencia en el precio de las casas. Pero en el 81, cuando ya se había construido el incinerador, se miden nuevamente, o se calculan, o se tienen la base de datos, los datos de los precios de las casas. Entonces la pregunta es, el programa o la política o el valor de D que estamos utilizando es el de las casas que están cerca del incinerador, o sea, que están a 3 millas dentro del rango de ubicación del incinerador. Entonces, lo que se quiere investigar es que si realmente la ubicación del incinerador tuvo un impacto real en el precio de la vivienda, y en cuánto fue que se redujo en promedio el precio de las viviendas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el impacto? Entonces, ¿qué variables se tenían de regresión? Se tenía el R-price, que sería el precio real de la vivienda en dólares del 78, como el antes es 78 y el después es el 81. Los precios que se vendieron las casas en el 78 se ajustaron a los valores de dólares del 78, que sería nuestra variable outcome sobre lo que se quiere medir el impacto.
Esta sería nuestra Y, el precio. Cerca del incinerador es una variable dicotómica que es 1 para las casas que están cerca del incinerador y 0 si están lejos del incinerador, y es la variable de tratamiento. O sea, nuestra variable de tratamiento es 1 para las casas que están cerca del incinerador, o sea, que son afectadas por el tratamiento, digamos, directamente. Y Y81 es una variable dicotómica que si es 1 indicaría los datos del 81 y si es 0 indicaría los datos del 78. Y la variable de interacción, que sería el producto de las dos variables dicotómicas del Y81, el producto y con cerca del incinerador, que es la variable dicotómica de interacción. Hay otras covariables de las viviendas, como es la edad de la vivienda, la distancia que está de la vivienda a la carretera interestatal, el área del terreno en pies, el área de la casa en pies, los cuartos, cuántos cuartos tiene, los baños, etcétera, que son como variables, ¿verdad? Que pueden también, digamos, de alguna forma incidir, digamos, en el precio de las viviendas. Entonces, la base de datos, pues tiene el año en el que se vendió la casa, la edad que tenía cuando se vendió la casa, cuál fue su precio, cuántos cuartos tenía, qué área, el tamaño del área de construcción, ahí serían pies cuadrados, ¿verdad? Y por ejemplo, pues tenemos que nosotros que ajustar el precio de las viviendas a los dólares del 78. Tenemos la variable dicotómica si está cerca del incinerador, 0 si está lejos y cerca es 1, ¿verdad? Eso se calcula antes. Tenemos la variable Y81, que es 1 si es una casa vendida en el 81 y si es 0 es una casa vendida en el 78. Y, bueno, con esa base de datos, pues la metemos al paquete, digamos, de Stata. Y inicialmente, pues, corremos, este sería el entorno que verían. Corremos una regresión múltiple con variable dependiente, que sería Y, que es R price. Y81 es una variable dicotómica, near inc es la variable cerca del incinerador, y la variable Y81 n ring, que es el producto de las dos. Entonces, corremos esta regresión y obtenemos los coeficientes, que serían los betas, ¿verdad? Y lo que nos interesa es el coeficiente beta 3 de la variable de interacción, que es esta, que en este caso nos estaría diciendo que el precio de la vivienda se redujo en $11,863, con un error estándar de esta magnitud y un valor de la T de 1,59. Esta variable T de 1,59, o sea, lo que nos interesa para tener un nivel de confidencia del 5% es que ese valor de T fuera arriba de 1,96. Entonces, pues acá nos enfrentamos al problema de que 1,59 pues no es tan concluyente porque no es estadísticamente significativo. Entonces la pregunta que hacemos es, bueno, ¿y cómo mejoramos el modelo para tener mejores resultados? Entonces lo que hacemos es agregar variables regresoras adicionales, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, la utilizada en el modelo 2, donde utilizamos la edad de la vivienda y utilizamos el cuadrado de la edad. Esto no voy a entrar, pero es para tomar en cuenta efectos marginales de la edad. O sea, hay toda una teoría aquí de regresión múltiple que está detrás. Y obtenemos que la variable de interacción es el coeficiente, nos estaría indicando que hubo una reducción de 21.920. Tenemos un T de 345. Pero también, pues como tenemos más variables que poder agregar, agregamos al modelo 3, donde agregamos además el área de la casa, el área construida, los cuartos, los baños, la distancia que está a la carretera interestatal,
y obtenemos un variable beta 3 de 14.177 con una t de menos 284. Si analizamos los modelos, el resumen de modelos, tendríamos el modelo 1, el impacto, que sería el coeficiente de esta variable, o sea, de beta 3, nos da, observen primero que los modelos al irse ejecutando, el error estándar fue disminuyendo. Esa es una buena indicación. Si hubiéramos tenido un modelo 3 que el error estándar crece, pues ya no significa que esas variables ya no están aportando un valor mejor a la solución. Y esto serían las reducciones del precio de las casas. Entonces, si vemos la T, que la podemos calcular dividiendo el coeficiente entre el error estándar, nos da menos 1,59, menos 3,45 y menos 2,84. Estos de acá sí ya son estadísticamente significativos porque están arriba del 1,96. Y agregamos las variables covariables precisamente por este problema. Y entonces aquí sí ya podemos concluir de que realmente el impacto que tuvo la ubicación del incinerador en la reducción de los precios de las viviendas, en promedio obtuvieron una reducción de 14.177,93 las casas que estaban cerca del incinerador o a 3 millas, digamos, de donde se ubicó el incinerador. Esa es la aplicación de dobles diferencias. Les dejo aquí una bibliografía que utilicé para preparar la presentación. Este libro de Cerulli es muy bueno. Está también el de la evaluación de impacto en la práctica, que es un clásico, ¿verdad? Que es del Banco Mundial, también lo pueden buscar. Este handbook de evaluación de impacto, que también es del Banco Mundial, y el libro, digamos, al menos a mí es uno de los que más me gusta de econometría, es el libro de Gooldrich, de Introducción a la Econometría. Imagínense que aquí ya va la 6ª edición, ¿verdad? Se indica que es un buen libro de texto. Y la base de datos, pues yo la jalé. No sé qué dice la base de datos, déjame ver. Aquí está, la base de datos, pues la pueden bajar acá. Y ahí tienen la base de datos para usar en Stata, en SPSS, y otros paquetes estadísticos. Entonces llegaría hasta acá. Disculpen que me pasé de las 6, pero pues quedaría a su disposición si tienen alguna pregunta. Pues no hay problema de pasarse de las 6. Ok. Sí, bueno, Realmente empezamos a las 6:07, por ahí, 6:08. Ajá. Nos está diciendo aquí Alejandro José Argüello que podrías indicarnos nuevamente el documento de la CEPAL. Ok. Sí, pero está en la presentación. En la presentación, sí. Y sí, la presentación, sí, la presentación va a estar subida ahí en el Facebook del Instituto de Investigación en Energía. Ahí pueden consultarla. Sí, se llama Pauta Metodológica de Evaluación de Impacto ex ante y ex post de programas sociales de lucha contra la pobreza. Una aplicación metodológica. Y él utiliza dobles diferencias, ¿verdad? Entonces es un buen documento de Navarro. Pueden buscar varios documentos que tiene Navarro porque él es un especialista en evaluación de impacto. Y entonces, y conoce muy bien Latinoamérica, entonces él ha hecho estos estudios
Incluso para cada una de estas variables de impacto aparece en la publicación de Navarro cuál es el proyecto y el paper de donde él sacó esta información. O sea que también hace referencia al estudio que usó tasa de repetición como variable de impacto de este estudio. Bien, nos pregunta alguien aquí que si la variable precio real de vivienda, ¿cómo se utilizó? ¿En niveles o logaritmos? No, así como está. O sea, digamos, se podría haber utilizado como forma logarítmica si hubiéramos querido que el coeficiente beta 3 estuviera como porcentaje. Pero no, o sea, aquí lo usé como precio real, o sea, no, sin logaritmo. Muy buena pregunta, ¿verdad? Porque esas ya son como de las cosas que uno estudia en los modelos econométricos de regresión múltiple, ¿verdad? O sea, si uno expresa la variable dependiente como logaritmo natural, ¿qué efecto tiene o cómo leemos los coeficientes? Es de las cosas como que aparecen como avanzadas por cierto, están en el capítulo 6 del libro de Goodrich. Ah, qué bien. Qué bien. Bueno, les comento que la presentación va a estar disponible en la página de web del Instituto de Investigación en Energía. Ahí la pueden bajar y pueden escuchar también la conferencia en el Facebook del Instituto. William, en el marco en el contexto del Instituto de Investigación en Energía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tenemos algunos proyectos de vinculación, ¿no? Que pues sería interesante medir el impacto en las comunidades que lo hacemos. Hace algún par de años hicimos instalamos sistemas fotovoltaicos en una comunidad. Eran 179 hogares, por medio de 900 personas a las que se benefició. Actualmente estamos por empezar uno con la Universidad Politécnica de Valencia, en el cual vamos a instalar una central de generación híbrida, solar y gasificación de biomasa. Creo que sería interesante que pudiéramos hacer estudio del impacto de esto. Si a ti te interesa apoyarnos, pues conversaremos y nos indicas qué variables se ocuparían, ¿no? Sí, sí. Como les decía, hay diferentes métodos. El caso de diferencias en diferencias, pues este es un método que necesita de línea base, o sea, quiero mencionar acá, de línea base, los valores de la variable de impacto que queremos medir tanto para el grupo de tratamiento como para el grupo de control. Y necesitamos, después de haber hecho el proyecto, medir la misma variable para el grupo de tratamiento y para el grupo de control. Si queremos construir el impacto a través de dobles diferencias, pues tendríamos que tener datos de línea base y datos fuera o más bien después de que ha sido ejecutado el proyecto. Si no tenemos esta información antes y después para grupos de tratamiento y grupos de comparación, pues no podemos usar doble diferencia. Entonces tendríamos que usar, dependiendo de la información que tenemos, otro de los métodos. O sea que sí se puede, digamos, siempre hacer evaluación de impacto, solo que el grupo es más bien doble diferencia, pues necesita esta información tanto para línea base como para después del proyecto. Esto de doble diferencia ha ido evolucionando, ¿verdad? Por ejemplo, si no hay datos de línea base, pues hay estudios o hay papers donde han ideado un método que se llama de la triple diferencia, que es para casos en los que no tenemos datos de línea base. Entonces,
el modelo de regresión cambia. Pero, o sea, siempre hay forma de hacer una evaluación de impacto, pero lo importante del proyecto que mencionas es de que podemos pensar anticipadamente qué tipo de variables son las que nos interesa para medir el impacto y buscar con qué información vamos a contar antes del proyecto, y esa misma información tenemos que medir después del proyecto. Eso es lo que hay que tener, digamos, el cuidado. Perfecto, sí, sí podemos hacer el estudio de la línea base. Perfecto. Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque todavía el proyecto pues no está empezado, no lo hemos iniciado, posiblemente en octubre por ahí, entonces podemos hacer esos datos, de sacar esos datos de línea base, sí. Sí, porque acuérdate que el problema de medir impacto es encontrar un contrafactual adecuado, ¿verdad? Y ese es lo clave de hacer una evaluación de impacto. ¿Qué vamos a usar de contrafactual? Perfecto. Y si entre más relajemos o cómo decirlo, entre menos rigurosos seamos con el control, con la variable de control o el contrafactual, pues menos preciso va a ser el estudio de evaluación de impacto. Por eso es bueno pensar antes para hacerlo. Perfecto. Tenemos acá otra pregunta, dice, al realizar un modelo econométrico, las unidades de las variables X y Y pueden ser diferentes. Sí, o sea, pueden ser diferentes. Perfecto. Bueno, William, no tenemos más preguntas. Solamente pues agradecemos la participación de todos, en especial la tuya, William. Precisamente estuvimos viendo las estadísticas de la gente que se inscribió en el curso. La mayor cantidad de gente es de economía, ¿no? Ajá. Esperamos que realmente haya sido de mucha utilidad. Hay gente aquí que dice muchas gracias, que una excelente presentación, ¿no? Entonces, pues bueno, Brian, si nos pasa por favor el diploma del doctor Marroquín. Bien, William, te vamos a hacer llegar por correo nuestro agradecimiento por tu participación mediante un certificado, ¿no? Entonces, ¿qué dice? La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias, Instituto de Investigación en Energía, Conversatorios en Energía, Ciencia y Tecnología, confiere el presente certificado a William Marroquín por haber participado como conferencista en el conversatorio Aplicación de métodos econométricos de diferencia en diferencias para evaluación de impacto usando Stata. El 9 de julio de 2021, Tegucigalpa, NMC. Bien, William. Muchas gracias y muy agradecido con el diploma. Y también agradecerle a los asistentes que estuvieron hasta el final, ¿verdad? O sea, yo sé que estos temas, pues sí, requieren de estudios previos, ¿verdad? Y bueno, yo traté de explicar lo más simple que he podido. Bueno, hablando con mis colegas, les digo que esta presentación me costó porque como uno no conoce el background de los que van a asistir, pues tiene que hacer como un balance, ¿verdad? De no ser muy riguroso científicamente, digamos, pero que tampoco sea como muy simple, ¿verdad? Sino que tratar de encontrar el punto medio. Y bueno, y por eso traté de dejarles esa bibliografía. Igual, pues, Marco tiene mi correo electrónico por si alguien está interesado, pues le escribe a Marco o al instituto. No sé si lo van a poner en algún lado, en la página del instituto, pero digamos, mi correo es sencillo, es fácil. wmarroquín, así unido, ¿verdad? @uca.edu.sb y SV, ¿verdad? De El Salvador. Y entonces allí pueden escribirme
Igual yo voy a dar una clase de evaluación de políticas públicas en octubre. En octubre, que dura un mes, es virtual. Entonces, si alguno está interesado, pues también podría agregarlo al curso, aunque sea de, ¿cómo sería? Audits de oyente. Entonces, puede estar ahí de oyente si realmente pues tiene, digamos, como un interés en estos temas. Muy bien, William. Nosotros podemos promover el curso acá para que tengas muchos oyentes y esperemos que aprovechen tus conocimientos. Bien, William, muchas gracias y mucho gusto de verte nuevamente. Un gran abrazo. Bueno, sí, un gusto para mí también. Ok, bueno. Bueno, a disfrutar del viernes. Sí, feliz fin de semana, de paso. Sí. Bueno, Chao, que chao. pasen bien. Adiós.